Hola chicos, ¿cómo están? Esta es otra cápsula grabada para el curso de formación ciudadana y también para el común de cuarto medio, que estamos compartiendo algunos contenidos en conjunto por este tema de los ajustes curriculares. Y seguimos en esta línea de democracia y ciudadanía, principalmente haciendo alusión a las mediciones de la calidad de la democracia a través de las dos corrientes que analizamos, la teoría desde el punto de vista del carácter instrumental de la democracia, todo lo que tiene que ver con el proceso electoral, todo lo que tiene que ver con la forma en cómo se financian las campañas políticas, que es lo que hemos ido analizando, y también desde la otra perspectiva, que es el carácter más normativo, que tiene que ver con las relaciones que se establecen entre el Estado y los ciudadanos desde una perspectiva democrática. Y hoy día nos vamos a pasar al segundo análisis que acabo de mencionar, el carácter normativo, porque vamos a hablar sobre el tema de la transparencia y de la transparencia pública, y también tirando algunas líneas sobre la probidad en el ejercicio de las labores públicas. ¿Ya? Así que les voy a compartir pantalla para iniciar, mostrarles el PPT. Chiquillos, gran parte del material que ustedes van a observar ahora lo saqué de la guía de educación cívica del Congreso Nacional, ¿ya? Así es que es mucho más amplia. El tema que yo voy a trabajar va de la página 100 a la 115, pero eh, esa guía de educación cívica está bastante buena, y en el fondo también trabaja los temas que nosotros hemos ido trabajando, como una conceptualización de democracia, las características del sistema político democrático, el rol o responsabilidades de los ciudadanos en democracia, entre otras cosas. ¿Ya? Pero hoy día nos vamos a enfocar a esta transparencia y acceso a la información pública, ya como elemento normativo del buen funcionamiento de la democracia. La idea es que podamos entender por qué es necesario, que conozcamos también cuál es el proceso histórico que ha hecho nuestra democracia para evolucionar hasta esta ley de transparencia, y obviamente que vamos identificando cuáles son las principales amenazas que tiene esta ley de transparencia de acuerdo a nuestra realidad nacional. El objetivo de aprendizaje es seguir profundizando en la relación entre democracia y ciudadanía desde la perspectiva de poder evaluar la calidad de la democracia chilena a través de los elementos instrumentales y a través de los elementos normativos, que es lo que estamos haciendo. Por tanto, continuamos con objetivos de aprendizaje ya planteados en sesiones anteriores. Primero, chiquillos, un tema de introducción, ¿ya? Sobre este tema de la transparencia y su importancia en la democracia, ¿ya? La noción de transparencia, en su sentido más elemental, está relacionada a la posibilidad de ver a través de algo, ¿ya? Porque en el fondo esta transparencia quiere decir que yo desde un sector puedo observar lo que está ocurriendo en otro, porque no hay una muralla o algo que me lo impida o me lo dificulte desde la perspectiva de la visión. Por tanto, desde esa definición de diccionario de la lengua española, nos vamos, chiquillos, también a darle una orientación dentro de lo que es la formación cívica y ciudadana, ¿ya? Porque ahí la idea de transparencia, el acceso o libertad de información y probidad pública dice en relación con la necesidad de poder contar con mecanismos y herramientas para que los ciudadanos puedan conocer la labor del gobierno y los órganos de Estado, ¿ya? Y aquí hay un factor importante, chiquillos, porque nos estamos sustentando en una base práctica, y lo voy a repetir más adelante, de que los representantes, los que gobiernan, son representantes del pueblo, y como representantes han recibido una delegación por parte de nosotros los ciudadanos de ejecutar un plan o proyecto. Y obviamente que cuando uno delega una función, a quien se le ha delegado tiene la obligación de retroalimentar la información de lo que ha hecho y cómo lo ha hecho. ¿Ok? En este sentido, entonces, constituyen una manera de prevenir o relevar prácticas abusivas y actos de corrupción por parte de las autoridades, entendiendo en general la corrupción como una práctica o fenómeno que supone el uso o abuso de poderes y funciones públicas para generar indebidamente riqueza o beneficios privados. ¿Ya? Eso es lo que se busca con esta ley de transparencia, es que en el fondo haya un control por parte de la ciudadanía que evite el enriquecimiento ilegal o que evite el uso de bienes públicos con intenciones particulares o privadas de quien lo está administrando. ¿Por
¿Por qué es un objetivo deseable el tema de la transparencia? Esta es una pregunta súper importante. ¿Por qué es bueno para la democracia que haya probidad y transparencia en la gestión pública? Primero, porque en un Estado de Derecho las autoridades son responsables de sus actos y deben rendir cuenta de los recursos públicos que utilizan para llevarlos a cabo. ¿Ok? Ese es el primer punto. O sea, por una obligación, por un buen funcionamiento del respeto al Estado de Derecho, es que las autoridades públicas puedan rendir cuentas de los actos que están realizando y de los recursos que están utilizando. También porque es un mandato constitucional sustentado en que la soberanía recae en la nación, los que en las elecciones eligen a representantes a quien mandatan para ejecutar proyectos. O sea, constitucionalmente, cuando se dice que el Estado chileno es una república democrática y que la soberanía recae en la nación, la cual la ejerce a través del sufragio o voto en elecciones libres, informadas, bla, 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 lo que está diciendo en el fondo que los representantes del pueblo están mandatados a realizar funciones, pero que el poder base de esas funciones está en nosotros los ciudadanos, en lo que es la sociedad civil. ¿Ya? Por tanto, estas autoridades están obligadas, de alguna u otra manera, a rendir cuentas de este mandato, ¿ya? De ver qué están ejecutando y qué están haciendo. El tercer elemento para responder esta pregunta de por qué es un objetivo deseable el tema de la transparencia pública, porque es necesario tener un control sobre la eficiencia del gasto público, ¿ya? ¿En qué se está gastando la plata? ¿Es realmente importante, ya, que se gasten una cierta cantidad de dinero en tal cosa o en tal proyecto? ¿Ya? ¿Es relevante mantener el gasto reservado de las Fuerzas Armadas, por ejemplo? ¿Ya? ¿O es relevante el gasto que se hizo o la forma en cómo se hizo el gasto de las cajas de alimentación familiar en el elemento de pandemia? Acuérdense que hay muchas críticas que dicen que una de las mejores formas que pudo haber hecho el Estado era haber depositado los dineros en las cuentas RUT de las personas que eran beneficiadas para que ellas con ese dinero o con la misma tarjeta pudiesen comprar en los negocios de barrio y así reactivar un poco la economía interna, la microeconomía, ¿ya? Por tanto, ahí está también una función que cumple de cómo nosotros controlamos lo eficiente en que se da el gasto público. Por ejemplo, uno de los grandes problemas de la transparencia pública hoy día tiene que ver con la información pública sobre los contratos de arriendo y de insumos que se generaron en espacio riesgo para el tema de tener un espacio para aislar a los pacientes con COVID. ¿Ya? Por tanto, el tema de la transparencia pública y del acceso a la información se vuelve un tema muy relevante, sobre todo en estos temas de crisis social, de crisis sanitaria y de crisis económica. Y por último, es importante, es un objetivo deseable el tema de la transparencia por la importancia del rol redistribuidor del Estado en una economía neoliberal. Acuérdense que en una economía neoliberal, chiquillos, la principal, el principal asignador de recursos es el mercado, ¿ya? Donde las personas individualmente satisfacen sus necesidades a través del libre juego de la oferta y la demanda en el mercado. Pero hay un porcentaje de esa población que no puede satisfacer esa demanda en el mercado. Por ende queda dependiente de la política redistributiva del Estado. Y esa política redistributiva del Estado se hace a través de la determinación del gasto social, ¿ya? Y el gasto social se debe mayoritariamente a la forma en cómo el Estado fija y recauda los impuestos, ¿ok? Y también en la forma en cómo gasta ese dinero para generar esa política social. Por ende, eso hace que sea un objetivo muy deseable el tener un control sobre la forma en cómo se administran y se gastan los dineros públicos. Ya, la evolución histórica de este tema de la transparencia en Chile, a pesar de que hay ciertas nociones que se podían establecer, en la Constitución de 1925, pero que estaban más orientadas a los roles sociales del Estado. Pero propiamente el fortalecimiento de la democracia viene posterior a la transición. Y parte del año 1994, en abril, cuando el presidente Elwin le encarga o crea una comisión de expertos para que
creen una instancia de estudio sobre la transparencia pública que termina con la publicación con la creación, perdón, de una comisión sobre la ética pública en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, ya que es el que viene después del gobierno de transición de Patricio Elwin. Ahora, todos los estudios y propuestas que hizo esta comisión tuvieron una larga vigencia, o sea, tuvieron una larga preparación de 5 años, hasta que en 1999, en diciembre, se dicta la Ley de Probidad Administrativa aplicable a los órganos de la Administración del Estado, ¿ya? Que se mantiene sin grandes alteraciones hasta el año 2001, cuando se le hacen algunas transformaciones a través de los decretos para extender el elemento de la ley de transparencia a organismos menores que van más allá de los ministerios o de los 3 poderes del Estado. En el año 2005 hay una reforma a la Constitución que está establecida por la ley 20.500, donde introduce un artículo 8 de la Constitución de la República del Estado, donde habla sobre el deber de la transparencia pública, ¿ya? Esta Corte, en el 2006, hay una Corte Interamericana de Derechos Humanos que está centrada también a los usos del Estado en función de estas materias. El 2008, el paso más importante tal vez, que es la ley 20.285, que nosotros vamos a analizar, sobre la ley de transparencia pública, que es reevaluada en el año 2015 y se le hacen algunas reformas en el año 2016. Esa es la evolución histórica de este proceso. ¿Qué dice la ley 20.285 del año 2008? ¿Ya? Que en el fondo viene a culminar este proyecto que se inició en 1994 con la creación de la Comisión de Ética y Probidad. La ley número 20.285, en su artículo 3º, ¿ya? En el artículo 3º, o inciso 3º del artículo 1º, dispone que la función pública se ejerce con transparencia, de modo que permite y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y decisiones que se adopten en ejercicio de ella. O sea, lo sitúa como un elemento fundamental de la acción pública. Ya, la acción pública tiene como sentido central, como guía, el tema de la transparencia y la probidad. Concordante con lo anterior, en el artículo 10 se dispone que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la administración del Estado. Específicamente, este derecho permite acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte que ésta contenga, salvo las excepciones legales. Ya, aquí hay un punto importante. Primero tenemos que hacer una pregunta. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos cuando pedimos una información pública, de presupuesto o de acción ejecutoria, y resulta que no la entregan? Eso es una pregunta que voy a dejar pendiente porque viene la respuesta más adelante. Y lo otro es que se reconoce dentro de la ley que hay ciertas salvedades de gastos reservados del Estado, ¿ya? Y que no se tienen que rendir públicamente. Y ahí es donde han ocurrido en el último tiempo la mayor cantidad de problemas, como por ejemplo los gastos reservados a las Fuerzas Armadas y todo lo que ha existido con el Milico Gate, el Paco Gate, ya que son casos emblemáticos en función de que como no se tienen que rendir bajo la ley de transparencia, se malversan fondos públicos, ¿ya? Pero hay elementos legales y ustedes los pueden ver también dónde están esas excepciones legales en la Ley de Transparencia y en la Comisión de Transparencia Nacional. Ya. ¿Qué significa información pública? ¿Ya? La ley señala que es pública la información elaborada con presupuesto público. Ya, ahí está la clave. Todo lo que yo hago en función con gastos de dinero del Estado tienen que ser publicitadas, o publicadas, o transparentadas, exceptuando en aquellos casos específicos en que la ley de transparencia diga que no, que tienen que ver con algunos gastos militares mayoritariamente por la reserva y los problemas que eso ha acarreado, como yo les decía anteriormente. ¿Ya? Por tanto, toda información elaborada con presupuesto público y toda información que obre en poder de los órganos de la administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas que están en la Ley de Transparencia y Probidad, en el artículo 5º, en el segundo inciso, por si alguien los quiere revisar. Por tanto, toda acción pública que involucre dineros públicos se considera información pública y nosotros los ciudadanos tenemos derecho a acceder a ella.
¿Qué debe hacer un ciudadano al negársele la información? Pregunta que habíamos planteado anteriormente. Debe presentar en los tribunales de justicia un recurso de amparo. Nosotros en Cuarto Medio, hace un tiempo atrás, trabajamos lo que eran los recursos de amparo y lo que eran los recursos de protección, ¿ya? Así es que revísenlo en las sesiones anteriores para que se recuerden. El ciudadano debe presentar un recurso de amparo, o sea, decir ante los tribunales de justicia que sus derechos ciudadanos están siendo respetados por el Estado y pone un recurso de amparo, ¿ya? ¿Y qué es lo que va a dar como condicionante esos recursos de amparo? Es que le va a exigir a la institución pública que no está entregando la información que la entregue. Nosotros, en la página, chiquillos, del Consejo para la Transparencia es posible conocer los amparos por acceso a la información presentados en el último tiempo y los motivos de su aprobación o rechazo. Sería bueno, chiquillos, que se metieran a esta web del Consejo para la Transparencia y ahí puedan identificar los casos más emblemáticos donde ciudadanos han presentado recursos de amparo en los tribunales de justicia para exigir transparentar información por parte del organismo de gobierno. ¿Ya? Ocurrió con el tema de espacio riesgo, como yo les mencionaba anteriormente. Ocurrió también con la información de la superintendencia de ISAPRES y AFP cuando se pidió una contabilidad de los fondos de inversión de la AFP que informan al elemento público, ¿ya? Y al recibir un elemento público y estar con dinero en el fondo que nos pertenecen a todos los chilenos, de nuestra jubilación, también se le exigió y eso ha sido constantemente chuteado por las autoridades de gobierno para no entregar esa información, un poco protegiendo a lo que son las AFP, pero ahí se van a encontrar con varios casos, chiquillos, ¿ya? De qué se debe hacer o qué casos se han presentado, perdón, desde la perspectiva del amparo para tener acceso a la información pública. Chiquillos, sintetizando información importante, nosotros hemos visto varios elementos desde la perspectiva de la responsabilidad ciudadana y del ejercicio de una ciudadanía activa frente a la acción pública para fortalecer la democracia. Nosotros hablamos de la ley 20.500, que es la ley de participación ciudadana y todos los elementos donde nos permite participar. Hablamos también hicimos un análisis de la relación entre ciudadanía y democracia desde la perspectiva de la participación y cómo se involucra los ciudadanos en esa participación, ya sea desde la perspectiva de la participación como derecho o la participación como un deber público, ¿ok? Desde ambas perspectivas. Ahora hablamos del ciudadano como gestor de fiscalización de los actos del gobierno a través de la ley de transparencia y también del ciudadano como actor de proyectos de ley, que si bien es un tema que no hemos trabajado aún, pero también es una instancia donde los ciudadanos podemos presentar con el auspicio o amparo, entre comillas, de un senador o un diputado, un proyecto de ley que cumpla con ciertos requisitos que va a ser el tema de la próxima clase, ¿ya? Así que, chiquillos, espero que vean esta cápsula grabada, que puedan guardar el PPT que la acompaña, que puedan revisar la página del Consejo de Transparencia. Esta semana no les voy a dejar actividad extra, porque en el horario de chat vamos a revisar los casos de CIPER que ustedes investigaron de acuerdo a la actividad de la semana pasada, ya sobre el tema del financiamiento de los partidos políticos y de las campañas electorales, ¿ya? El tema de la ley de probidad y algunos casos los vamos a trabajar en el chat de la semana siguiente, porque vamos a ir en el fondo desfasando un poco el chat para que lo que hablemos en el chat sea lo ya pasado y no lo que corresponde a actividad de esta semana, de la medida que podamos hacer una mejor retroalimentación. Ya, espero que la cápsula grabada haya sido de su agrado y que tengan una linda semana, chiquillos. Nos vemos en el horario de chat. Que estén bien.